estar con Santiago Cuño no me da vergüenza, me llena el corazón de orgullo. Me llena el corazón de orgullo, hermano. Porque saben que, muchachos, digo, no permita para ustedes que esta plataforma se establezca y al menos... Es compañero y quien sigue parado en el mismo lugar, así que me pone muy feliz de eso. Bueno, vamos a ir al hueso, Santiago, porque la crisis no los pide. Una crisis económica, política y social. Y el mayor problema que tenemos es que se acercan las elecciones y la gente no sabe qué se vota y a quién va a votar. ¿Qué piensa Santiago Cuño acerca de eso? Primero agradecerte, quiero que ustedes sepan que la compañera que está acá al lado mío es quien junto a otros compañeros tomó la iniciativa de esta reunión. Ella es de la invencible provincia de Santa Fe, así que viene del agua en realidad, no de la tierra. Tiene sabor a pacú y a liso. Y ella fue la que se tomó el trabajo de darle con nuestros compañeros esta dimensión del día de hoy, que es muy importante para todos los compañeros que no pueden estar acá hoy y que nos están mirando en este momento. Nos están mirando en vivo, obviamente, así que les pido a todos que hagan el esfuerzo de imaginarse a cientos de miles del otro lado. Porque hoy, para muchos, compañera, cargar la SUV es imposible. Y viajar kilómetros, una odisea. Con lo cual yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por cada esfuerzo individual por estar acá. Porque todos sabemos que no es fácil en este genocidio social comprar tiempo. Ustedes saben que el enemigo se propuso hace mucho robarnos el tiempo a los sectores populares. Y una vez que se hicieron, una vez más, de la administración del Estado, de la patria de los argentinos, esta vez ya no les alcanzó con robar el tiempo, han decidido romper el reloj de la historia. Entonces han entrado en la etapa de disolución del Estado argentino. Y en la disolución del Estado, la desintegración de la comunidad organizada, el primer objetivo fue ese, negar el legado de Perón. Perón nos dijo, solo la organización supera al tiempo, pero si no tenés tiempo, no hay organización. Entonces, que cada argentino esté desesperado frente a la realidad, que cada argentino piense qué le va a dar de comer a su hijo a la noche, cómo va a afrontar una enfermedad de algún jubilado de la familia, cómo va a enfrentar la necesidad de un hospital como el Garrahan, cómo va a afrontar cualquier problema de salud mental si no está el Bonaparte, cómo va a afrontar la vida cotidiana si el otro que está al lado no está, porque dejó de estar el Estado. El Estado somos todos, somos nosotros. Y cuando alguien dice que viene a destruir el Estado, te está diciendo que viene a destruirte a vos. No es un mensaje colectivo, porque hay muchos boludos que piensan que el problema es del otro. El problema es con vos, es uno a uno. El odio es generalizado, pero también es individual. Vinieron a cagarte la vida a vos. Y vos sos el de al lado de tu vecino. Entonces cuando tu vecino piensa que le va a tocar al de al lado, ese sos vos. Pero vos también pensaste que le iba a pasar al de al lado, y ese es tu vecino. Finalmente, muy pocos argentinos sobreviven con esta capacidad que tuvimos hoy nosotros de estar acá, de reunirnos y reconocernos, de tener la voluntad expresada en esta movilización individual y familiar, porque cada uno de nosotros ha venido o ha dejado a sus familias, ha venido acompañado o las ha dejado para venir, ha ido a trabajar y ha quitado tiempo para estar acá,
nosotros somos los que todavía podemos hacer eso. Y nuestra obligación es representar a cientos de miles y millones de aquellos que no pueden, que ya no pueden movilizarse, que ya no pueden desatender la urgencia de la alimentación de su familia, la necesidad de cubrir una enfermedad, de salir a buscar como sea un medicamento que necesita un familiar, una prótesis. Ni hablar de que nosotros somos la causa de los desposeídos. Esa es nuestra razón de existencia, la justicia social. Y hoy está absolutamente claro que las víctimas de este genocidio, este gobierno es un gobierno de ocupación que está llevando adelante un genocidio social. Y en ese genocidio social caen todos los compañeros con capacidades diferentes, los jubilados, las minorías sexuales, todos son objetivos de la destrucción transversal de la comunidad organizada y del sueño de una patria libre, justa y soberana. En función de sus objetivos coloniales, hemos caído más abajo de la colonia, ahora nos pretenden factoría. Y obviamente, la ejecución de un plan sistemático de destrucción y aniquilamiento del ser argentino está en marcha. Cada kilómetro que hacemos en las rutas bonaerenses, cada vez que el Torino atraviesa una ruta, encontramos la realidad cuando llegamos de compañeros que nos están esperando porque no pueden venir, que sienten el mismo dolor, que padecen la misma angustia, que tienen las mismas enfermedades sin solución, la misma necesidad de comida, de trabajo. Y claro, en ese contexto nos toca a nosotros ir hasta donde la gente no puede venir. Por eso cuando algunos miserables que pertenecen a la clase política, y cuando decimos clase lo decimos con profundo desprecio, porque nadie en su sano juicio puede creer que ser dirigente político es un privilegio de clase. Pero sin embargo, los últimos 40 y largos años de democracia han repetido una y otra vez los nombres de los cortesanos que se adjudican el derecho vitalicio de ocupar los cargos públicos y vivir de nuestros impuestos. Y eso, queridos compañeros, no es un atributo del enemigo. Los nuestros son la misma mierda. Se han repetido una y otra vez sin permitir que nadie pueda mover la estantería para generar un recambio necesario, urgente y crítico frente a una sociedad que está decidiendo no ir a votar. Está claro que el verso de que un clavo saca otro clavo ya no corre. Todos, absolutamente todos, aparte de los que alguna vez se divorciaron, saben que un clavo no saca otro clavo, te queda con dos clavos. Con lo cual, queda absolutamente claro que en la política, esto de vótennos a nosotros para que se vayan ellos, es una alternancia satánica de un acuerdo de complicidades de alternancia permanentes que hace que las cuestiones de fondo sean inamovibles. ¿Qué es lo inamovible? Lo inamovible son los grupos económicos que financian las campañas de ambos. Esos ganan siempre. Entonces, la Argentina no cambia porque los dirigentes políticos ahora son una clase, son cortesanos, habitan en palacio, se distribuyen los cargos públicos como si fueran títulos nobiliarios. Y como son muy miserables, ni siquiera de la corona española, de la corona británica. Sir diputado. Entonces,
a lo largo de estos largos años de democracia, salvo raras excepciones, por ahí anda el recuerdo de Corso Gómez, Varela Cid, María Julia, salvo muy escasos ejemplos en donde la sociedad decidió condena social, más allá de la judicial, todos se reciclaron. ¿Se acuerdan que en el 2001 era que se vayan todos? Muy poquito después era no me dejen afuera, porque habían vuelto absolutamente todos, de manera descarada. Y una y otra vez, generación tras generación, la Argentina, la patria de los argentinos, se fue desangrando. Y cada generación entregó algo de la grandeza de la patria, y la generación que vino atrás seguía hablando de lo que ya no existía. La Argentina pasó a ser un mito urbano, un relato. Y hoy se transmite en este tipo de reuniones, mientras por arriba nuestro circulan millones de argentinos desesperados por saber cómo van a llegar a fin de mes, a fin de semana y al final de este día. Entramos en la etapa de una Argentina zombie, sin capacidad para pensar y mucho menos para organizarse. Han tenido éxito en la destrucción de lo que hace a las redes naturales que componen todo el mecanismo orgánico de una patria viva. Han roto los medios de comunicación, se los han apropiado. Ejercen el monopolio absolutamente criminal sobre los medios de comunicación de una manera tan vergonzosa que siempre nos hace pensar qué carajo pasó en los últimos 4 años con un gobierno de 2 personas que se llamaban igual, Fernández y Fernández, y por qué 4 años después nunca se repuso la ley de medios. 4 años pasaron sin que nadie escriba 3 renglones de un decreto con una sola firma que tenía que decir repóngase la ley de medios. Una ley que había salido por unanimidad del Congreso y que había sido anulada por decreto por Mauricio Macri con 4 renglones. Anúlese la aplicación de la ley de medios. Ustedes saben que un decreto mata otro decreto, era rápido el trámite. Sin embargo, estamos acá sentados sin ley de medios, con monopolio de comunicación. Y con ese monopolio de comunicación construyeron lo que la sociedad empezó a conocer como lawfare. Entonces, el pacto judicial mediático empezó a tomar forma con dureza y llegó un momento en que esos errores se pagaron. ¿Cómo se pagaron? Hoy Cristina está presa. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Cristina está presa? Por culpa de los jueces macristas. Muchachos, dejemos de ser hipócritas. El peronismo tiene mayoría parlamentaria en el Senado desde el año 1983 hasta la fecha. En este mismo instante seguimos teniendo mayorías en el Senado. Adivinen dónde se nombran los jueces. En el Senado. En la Comisión de Acuerdos. O sea que durante los últimos 40 y pico años de democracia, fuimos los peronistas los que nombramos los jueces. Todos los jueces y fiscales que intervinieron en la causa que tiene presa a Cristina, los nombró el peronismo. Todos. O sea que no son los jueces de Macri los que metieron presa a Cristina, son los jueces que nombró el peronismo. Si nos dejamos hacer los boludos, nos va a ir mucho mejor, porque vamos a entender dónde está la crisis y cuál es la solución. La situación está absolutamente clara. Y en esta casa retumban más las palabras de Perón. Quiero agradecerle profundamente a Perón por darnos la posibilidad de estar acá y les pido un fuerte aplauso.
Porque a diferencia de los que esconden la foto de Perón, cantan mal la marcha, se saltean la frase combatiendo el capital o la quieren cambiar por ganando la capital. Nosotros somos orgullosamente peronistas y estamos acá para que todos sepan, en las puertas del inicio de la campaña electoral que nos va a llevar al Congreso, que me va a poner en ese Congreso a patear culos y cabezas, que lo vamos a hacer en nombre, de la patria, de nuestros padres fundadores, de San Martín, Rosas y Perón. Y eso es lo que le vamos a decir a cada bonaerense. A cada bonaerense le vamos a decir que somos la mazorca del siglo XXI. Atrás mío está la figura de nuestra Santa Evita. Y Eva dijo, ¿el peronismo será revolucionario o no será? Hoy no es. En octubre les prometo que a patadas en el culo volverá a ser. Va a alcanzar el empoderamiento de los compañeros de la provincia de Buenos Aires y del pueblo bonaerense, confiando en nosotros, para que un día después vayamos a la casa de Mateu y empecemos a ordenar el peronismo. El PJ, después que asumamos las bancas de diputados nacionales confederadas, va a tener internas sí o sí. Y no estoy ni dudando ni consultando. Los estoy informando. Y en esa interna no va a haber nadie que le diga a un gobernador como Ricardo Quintela, te faltan los avales. Ni nadie le va a decir a ningún compañero que se tiene que ir del partido para después llamarlo para hacer una alianza. Porque resulta que ahora tenemos una alianza que se llama Fuerza Patria. El 7 de septiembre vamos a votar todos la boleta de Fuerza Patria. Pero resulta que en ese frente está Sergio Massa, que nos salvó del papelón irreversible de la mancha de irnos a la B el día que juró como ministro y nos salvó del helicóptero. Y también está el compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se tuvo que armar un nuevo espacio, derecho al futuro, como si fuera una proclama. Tenemos derecho al futuro, y claro que lo tenemos, ¿cómo no vas a tener derecho al futuro? El problema es que ambos, uno como intendente de Tigre y el otro como gobernador, se tuvieron que ir del PJ para que lo llamen al PJ para decirle ahora sí, ahora hagamos un frente. Es casi esquizofrénico que dos compañeros que tendrían que haber ido a una interna con todos nosotros y cada uno presentar su boleta un domingo, contar los votos, el que gana gobierna, el que pierda acompaña, se hayan tenido que ir para que los llamen. La realidad es que cada error de esos nos costó pavimentarle la vuelta a estos genocidas. Cada error fue un kilómetro de pavimento para que llegara este loco de chaleco, asesino genocida social de Javier Milei. Y atrás de él, los genocidas que le financiaron la campaña atrás de Villarroel. Hoy tenemos una vuelta al más triste pasado de los argentinos. Nos gobiernan Videla y Martínez de Oz. Videla está en el Senado y Martínez de Oz en la Casa de Gobierno. Se cambiaron los roles.
el despotismo criminal del liberalismo económico asumió la responsabilidad de administrar la virome presidencial directamente, sin intermediarios. Y hoy se debaten en una interna porque el nombre La Libertad Avanza era el nombre que le pusieron los genocidas a ese espacio político, porque la libertad que avanzaba era lo de los genocidas. Estaban convencidos que este gobierno los iba a liberar. La libertad avanzaba. Por eso se llama La Libertad Avanza. Atrás está Eve, la figura de alguien que dio su vida para que eso no pase. Y creyeron que iba a pasar. Estaban convencidos que la libertad avanzaba. Como el cuento de la ranita y el escorpión, era inevitable que se mataran entre ellos. No hay ninguna posibilidad que un caníbal no se coma a su socio. Con lo cual, ahora estamos frente a un gobierno genocida que reivindica el genocidio del proceso de reorganización nacional y lleva adelante un nuevo genocidio social en la Argentina, y que viene a terminar la tarea de desmembración, balcanización y secesión de la patria de los argentinos. Por eso estamos de pie, por eso iniciamos nuestra tarea con la consigna resistir, insistir y persistir, que me la habrán escuchado tantísimas veces. Pero hace un tiempo atrás cambiamos ese apotegma que nos dio la posibilidad de organizarnos y asumimos la nueva convocatoria que hacemos hoy. A todos los bonaerenses bien paridos y a todos los argentinos bien paridos de nuestra patria. Ya no es resistir, insistir y persistir. Ahora es lucha, batalla y victoria. Y en eso estamos. En eso estamos. Esta reunión nos tiene que servir a pocos días de los cierres de listas para que cada uno de ustedes vuelva a sus distritos, a su territorio, a su casa, a su manzana, a su barrio, a su pueblo, imbuido de la responsabilidad militante. Cada uno de ustedes debe ser un propagador en la acción de la tarea militante que nos dé a nosotros la victoria en octubre. ¿Y esa victoria cuál es? Nosotros no estamos obligados a ganarle al gobierno en octubre. Nosotros estamos obligados a entrar al Congreso. Competimos contra nosotros mismos. El objetivo es superarnos y dejar de ser un fenómeno testimonial para hacer una realidad política en el Congreso e iniciar un camino revolucionario. Las paredes de esta casa hablan de luchas, hablan de llantos, de sangre, de historia. Y nuestra obligación es tomar la posta en el siglo XXI del proceso revolucionario interrumpido. Porque un día alguien inició el camino de involución del peronismo. Y el peronismo dejó de ser revolucionario para ser un mediocre partido liberal reformista. Un instrumento de la democracia republicana. Y nadie que forma parte de este modelo corrupto y corrompedor llamado república hace una revolución. El sistema está armado para que eso no pase nunca. Y quienes militan esta constitución de mierda que tenemos, esta constitución que nació en 1853 después de la traición de Urquiza en la batalla de Caseros, después vino Pavón, Mitre y la inmunda constitución de 1853, liberal, masónica y proanglófila, que es la que se perduró en el tiempo, interrumpida por la del 49. ¿Alguien sabe dónde está la constitución del 49? Debería estar acá, y le vamos a pedir a los compañeros de Perón que pongan la tapa de la Constitución del 49 en algún rincón de las paredes, porque esa también desapareció, igual que los compañeros. Desapareció la Constitución del 49.
Ahora voy a hacer alusión a la Constitución del 49, pero con aquella traición de Urquiza, nacía en la Argentina este modelo de saqueo unitario, centralista de transferencia de la renta a partir del puerto de Buenos Aires. La declaración republicana con la Constitución de 1853 fue la declaración de que los liberales habían vencido y los estados provinciales se habían rendido. Y se inició el saqueo de la Argentina. Los trenes británicos, todos hacia Buenos Aires. Desde cada estado provincial, desde cada rincón en que la Argentina producía la lana de una sola oveja o un mineral en la cordillera, todo venía hacia Buenos Aires para embarcarse rumbo a la monarquía británica y sus intereses en el mundo. La Argentina iniciaba su proceso de vaciamiento y saqueo. Y lo iban a hacer a través de este modelo republicano y su constitución. Este modelo republicano y esta constitución de mierda, que nació para destrozar a la Argentina y saquearla, se garantizó de que la revolución no prosperara. Y salvo algunos recreos históricos en que el pueblo hizo tronar el escarmiento, hemos vivido bajo el subyugo criminal de la anglofilia y del capitalismo occidental. Y en ese proceso, desde el 83 para acá, los que eran peronistas en el 83 ya eran capitalistas en el 87. 4 años después habían comprado el acuerdo de Alfonsín, Broderson, Machiné y Surruil con el Fondo Monetario y habían comprado el Plan Austral que venía de la mano de un Alfonsín que salía al balcón a anunciar que íbamos a privatizar todo lo que hiciera falta privatizar. Lo dijo Alfonsín, no lo dije yo. Busquen el discurso Economía de Guerra de Alfonsín y van a encontrar a Alfonsín diciendo esta soberana pelotudez que le acabo de contar. La Argentina va a privatizar todo lo que tenga que privatizar. Y en ese momento, esa basura liberal que había reemplazado a Bernardo Greenspun, un patriota, que había mandado a pasear al presidente del Fondo Monetario, porque Greenspun quería cumplir una promesa de campaña de Alfonsín. No vamos a pagar la deuda ilegítima. Greenspun fue echado del gobierno y vinieron los que dijeron sí vamos a pagar la deuda ilegítima. Y ahí el gobierno giró hacia el primer privatizador sangriento argentino que se llamó Rodolfo Terraño, con un libro que se llamaba Argentina siglo XXI, donde anunciaba la liquidación de YPF, de yacimientos carboníferos fiscales, de la CONEA, de Aerolíneas Argentinas. Y Alfonsín lo incorpora rápidamente a Terraño porque se iba a producir eso. El Plan Austral es el primer plan de estabilización monetaria, ¿le suena la frase? Que instaura el 1 a 1. Un dólar, un austral. En realidad, para los chicos más chiquitos que no conocen la historia, el austral nace valiendo más que el dólar. Después llegamos al 1 a 1 y después llegamos al 100.000 a 1. Pero ese 1 a 1 con el que nace el austral tenía una segunda fase que exigía el Fondo Monetario y los acreedores para que finalmente Alfonsín consagrara el éxito de ese plan. Privatizar todo. Alfonsín no se animó a privatizar todo y lo echaron, le prendieron fuego al país. Inmediatamente después se produce una elección y en esa elección, fíjense qué linda es la Argentina. Si uno se la toma en joda, un gran amigo mío, que también merece un lugar en estas paredes, que se llamó Moisés Ikonikov, escribe un libro que se llama La Revolución Productiva, con la cual Carlos Saúl Menem hace la campaña y gana la elección. Primero le gana a Cafiero, reivindico a Antonio, ahora les voy a hacer escuchar algo de Antonio. Y Antonio pierde la elección con Carlos Menem y Carlos Menem con la Revolución Productiva, el Menem Móvil y el Poncho Rojo, gana la elección. Y los ñoquis del 29. Gana la elección y durante 2 años no da pie con bola, no sabe para dónde ir, se precipitan
sucesos económicos muy parecidos a la caída de Alfonsín, porque le volvieron a explicar a Menem que se trataba de privatizar todo, que no había otro camino, que ese era el mandato. Caída del muro de Berlín, mundo unipolar, el Vaticano mirando a Lech Walesa y a Polonia, el Papa era polaco, y Menem compra finalmente la receta mágica de Domingo Felipe Cavallo. ¿Cuál era la receta mágica de Domingo Felipe Cavallo? El plan austral, pero esta vez privatizando todo. Y volvimos al 1-1. Y algunos argentinos incrédulos y muy pelotudos creyeron que era una novedad, la habían vivido hacía 4 años. El pueblo argentino tiene esa capacidad de ser pelotudo, ¿no? O sea, 1-1 con el austral. Llegó Cavallo y le dijeron 1-1 ahora. Uy, qué bueno, dijeron. Y entonces volvimos al plan de estabilización del 1-1, pero esta vez Menem dijo, yo vendo todo. A mí no me va a pasar lo que le pasó a Alfonsín. Y vende todo, liquida absolutamente todo. Pero se garantizan de algo, que todo el pueblo argentino sea cómplice, que es la manera que nos vamos a perdurar en el poder y nadie nos va a poder decir que nosotros somos los delincuentes, porque todos van a ser delincuentes con nosotros. ¿Cómo se hace eso? Subsidiemos el dólar 1-1, gastemos lo que tengamos que gastar, pero que la gente siga creyendo y viviendo con el 1-1, mientras quemamos las empresas del Estado para mantener la fantasía financiera, pero cuando todo se termine y se caiga a pedazos, nadie va a poder decir que no fue responsable con nosotros de lo que estaba pasando. Nos votaron y se chorearon los dólares igual que nosotros. Claro, al que despedían de Entel le pagaban la indemnización con dólares de la venta de YPF. Y el indemnizado se ponía un pool, un videoclub, se compraba un remis, parripollo, un locutorio. Bueno, hasta que alguien se avivó que nadie había comprado un puto balancín. Eran todos servicios. La Argentina había entrado en el supracapitalismo. Se puede vivir sin laburar. Te pones un videoclub y vivís genial. Te compras un taxi, laburás 6 horas y ya está. La fantasía se terminó. El mozo vino con la cuenta y todos hacían los boludos y nadie le quería pagar. Entonces pasamos de la Ferrari a Frenando de la Rúa. Entonces Frenando de la Rúa nos proponía un país honesto. En el país honesto, la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich. En el país honesto estaba el Chacho Álvarez. En el país honesto estaba, entre otros, la Hormiguita. ¿La ubican? Ocaña. Se llamó La Alianza, ¿se acuerdan? Y la A de la Alianza parecía la del Austral. ¿No? Ya venía una A que ya venía podrida, ya venía. Arranca la Alianza y vino la frase que marca la historia. Qué lindo es dar buenas noticias. Después de anunciar el megacanje y el blindaje y traer a Shakira, que no es poco. En ese contexto, el Grupo Sushi, ahí estaba Lo Pérfido y Lombardi, no se lo olviden. En ese contexto de la Alianza, vuelve Domingo Felipe Cavallo. Pero esta vez no había más nada para vender. Se había acabado absolutamente todo. Lo habían liquidado en los 90. Entonces, sin nada para vender, se había acabado la magia de Cavallo. Ya está. Alguien que vive de rematador, si no tiene algo para rematar, no vive. Y el gobierno entra en una crisis terminal, agónica, y adivinen por qué. Porque en ese año caían los vencimientos del acuerdo con el fondo firmado por Alfonsín, Surril
Machinea y Broderson. O sea, Radical mató Radical. Alfonsín pateó la pelota para adelante y la pateó con tanta fuerza para adelante en ese acuerdo con el fondo que le cayó a De la Rúa, el pelotudo. Entonces, la mega hiper super crisis del 2001 es porque caen los vencimientos de la deuda refinanciada por Alfonsín, que dijo que no iba a pagar en la campaña, optó pagar en el 87. Viene el helicóptero, la caída, los muertos. Avanzamos. Llegamos a la semana trágica. 7 presidentes en un ratito. Un ratito. Pasó, por ejemplo, Adolfo el Breve. Juró un lunes y se rajó un sábado. Por ahí pasó Ramón Puerta, que no quiso firmar. Le dijeron, vos sos presidente. No, yo me voy a la mierda, dijo. ¿No? Pasó Camaño, nadie se acuerda quién es. Y llegó la Esperanza Blanca, el Elvis de la política, que se llamaba Eduardo Duhalde. Y para no ser menos que De la Rúa, tenía que decir una pelotudez igual de importante y dijo, el que depositó dólares recibirá dólares. 12 horas después dijo, perdón, me equivoqué, era una joda. Y entonces le dijeron, no, boludo, no vamos a devolver un puto dólar, porque los dólares ya se los llevaron los bancos, acá no queda un dólar ni dibujado. Entonces preguntó, bueno, ¿y cómo vamos a reparar todo esto? ¿No? ¿Y por qué digo que preguntó? Porque lo más interesante es que el que tenía que conducir al que le preguntaba al boludo, ¿no? O sea, el que tenía que decir, vamos para allá, al que le preguntaba al otro, che, ¿qué hacemos? Tenía claras sus ganas de ser presidente, lo que no sabía para qué carajo quería ser presidente. Y entonces un grupo de asesores le dijo, esto se arregla fácil, Eduardo. Qué bueno, dijo. ¿Qué tenemos que hacer? La gente le tiene que pagar a los bancos el dinero que le robó a la gente. Más fácil, imposible, le dijeron. ¿Y eso cómo se haría?, preguntó Duhalde. Es muy fácil. Una especificación asimétrica, devaluamos, le rompemos el orto a la gente, mandamos 7 millones de personas bajo la línea de pobreza y empezamos a recomponer los depósitos bancarios con el dinero de la propia gente. ¿Qué te parece?, le dijeron. Así de fácil, ¿eh? Sí, así de fácil. Mientras tanto la gente se moría porque muchos tenían los depósitos de sus operaciones, de los remedios, la jubilación, todo robado por los bancos. Y un gobierno que decía que era peronista, Duhalde, hizo todo para beneficiar a los que habían saqueado la Argentina. Y entonces ya ahí se complicaba ser peronista, muchachos. Veníamos de los 90, caíamos en el dualdismo que se abrazaba a todos los grupos concentrados para pedirles por favor que sacaran la Argentina adelante a los tipos que se habían robado los depósitos de la gente. La gente recibió pesos por dólares, los recibió como quiso el gobierno. Los muertos nunca vieron ni siquiera los pesos que reemplazaban los dólares. La gente fue estafada y los estafadores fueron premiados una vez más. Porque hay un concepto ridículo de que la Argentina, como dice la última escena de la película Plata Dulce, si llueve todo se arregla porque al campo le va bien. ¿Escucharon esa pelotudez alguna vez? Sí. Bueno. Entonces, en ese esquema, el peronismo revolucionario, que había puesto los muertos y los desaparecidos, se había transformado, por arte de magia, en liberal, socio de Alzogaray, se abrazaba con Isaac Rojas y después volvía con Duhalde para premiar a los estafadores que le habían robado los depósitos a los obreros y a los trabajadores. Peronismo raro, ¿no? Después de eso, vino otra etapa difícil de la Argentina. Cuando parecía que la cosa se ordenaba y que la gente se olvidaba de la crisis del 2001, poniendo su sangre y su plata otra vez en los bancos que los habían estafado, la crisis social se desbordó
Y Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rucauf se había ido para ser canciller y le dejó la gobernación. Felipe Solá mató a Costecchi y Santillán. Porque los que no tienen memoria no se van a acordar que la policía bonaerense está al mando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, no del presidente de la República. Duhalde no tenía absolutamente nada que ver con lo que pasó en el puente Pueyrredón. El único responsable era el gobernador, Felipe Solá, ¿lo ubican? Felipe Solá, que hoy está durmiendo con la chancha en el campo, sin ninguna culpa sobre las muertes de Costecchi y Santillán, como si él no hubiera sido el gobernador que los mató. O sea, la policía bonaerense en ese momento estaba a cargo seguramente de los bomberos voluntarios. Pasó, no sé si se acuerdan, a ser miembro de Unión Pro. Macri, de Narváez, Felipe Solá. ¿Se acuerdan o no? Digo para que entendamos por qué el peronismo se fue desdibujando, desintegrando, desordenándose. Hasta que llegó alguien y finalmente hizo peronismo, que se llamó Néstor Kirchner. Finalmente llegó. Y empezó a ordenar. Y dijo patria grande, y dijo acá no se paga la deuda, y le dijo al fondo ahí tienen la puerta. Y se juntó con el comandante Chávez, con Lula, con Evo. Y empezó a construirse algo que parecía inédito apenas unas horas antes de que esto pasara. Y fueron 4 años de reconstrucción. Pero claro, ¿por qué se pudo reconstruir? Porque habíamos salido del eje norte-sur. No se miraba más a Wall Street. Las alianzas geopolíticas y económicas se hacían entre hermanos latinoamericanos y se miraba hacia otros horizontes. Entonces, decidió no pagar la deuda hasta que nos hicieran una quita. La quita fue del 64%. Imagínense lo roñoso y miserable de los usureros y la que habrán robado, que aceptaron una quita del 64%. Todos saben que un usurero no te regala el 64% del capital, es simplemente te cedió parte de la usura, de la tasa de interés. Y se conformó con cobrar el capital del 36%. Imagínate todo lo que te venían robando. Y en esos años se creció, se hizo peronismo, se volvió a enamorar al pueblo argentino de la política, se le volvió a creer a un presidente, se reconstruyó la credibilidad de la figura presidencial. Después, el peor error fue no quedarse. Y entonces adivinen a dónde caímos. Yo les digo los nombres y ustedes se acuerdan solos. En el gobierno siguiente de Cristina llegaron con Cristina el San Martín con Valium, que era Cobos. Llegó Caña otra vez y le dieron el PAMI. Llegó Lustó y le dieron el Ministerio de Economía y clavó la 125. Y todos los nombres de la alianza, faltaba Lilita Carrió nomás, estaban en un gobierno consagrado con los votos peronistas que había conseguido Néstor en 4 años. Y empezó un derrotero que después de la muerte de Néstor Kirchner se profundizó en la desorientación absoluta de la brújula. Se perdió la brújula otra vez. Y después de esa pérdida de brújula, llegamos hasta hoy de una manera que casi les diría es como si hubiéramos patinado en jabón, porque los años pasaron sin darse cuenta y todo lo construido en esos 4 años de Néstor Kirchner se fue disolviendo en la velocidad de la patinada. Entonces la patinada se llevó puesta la construcción de lo que algunos llamaron la década ganada. Y fue tal la patinada que Cristina hace presidente al corrupto y degenerado de Alberto Fernández. Y claro, de ahí no se vuelve. Y en esos 4 años
tuvimos un ministro de Economía durante 3 años que había sido asesor de Sturzenegger con Macri. Se llamaba Guzmán. Ese degenerado que le limpia las sábanas por dentro a Stiglitz fue ministro de Economía de un gobierno Nacampop, nacido de nosotros. Pasó a ser de asesor de Sturzenegger a asesorado por Sturzenegger. O sea que si sacamos las cuentas, Sturzenegger fue presidente del Banco Central con Macri, gobernó con Guzmán en el gobierno de Alberto y de Cristina, y ahora es ministro de Milei. Ahí es donde vienen las preguntas por las cuales les marcaba que el problema es sistémico y que Perón nos dijo: no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Y nosotros nos hemos enamorado en esta democracia moderna, republicana y corrupta, de los collares. Fuimos cambiando de collar. Y cuando uno cambia de collar, inmediatamente después de un gobierno como el de Néstor, vienen los errores de la convivencia con el enemigo, como el gobierno de Cristina, donde los enemigos eran parte del gobierno. Nada podía salir bien, absolutamente nada. Y empezamos a confundirnos y a pelearnos entre nosotros y buscar culpas hacia adentro, porque ellos tienen esa cualidad, esa capacidad de generar la mimetización aspiracional de los nuestros con los conceptos de ellos. Entonces, algunos que dicen que son dirigentes empezaron a hablar pelotudeces como, por ejemplo, equilibrio fiscal. ¿Les suena? Entonces uno prende la televisión y dice: ¿quién es el idiota que está hablando? Ah, no, es peronista, dicen. Pero si está diciendo las mismas pelotudeces que dice un liberal. Claro, lo que pasa es que son peronistas liberales. Entonces uno dice, bueno, evidentemente, menos mal que Evita se murió. Porque si estuviera viva los mata a todos. Evita dijo: repartirle los fierros a los muchachos, Juan. Si ahora prende el celular y ve un pelotudo diciendo soy peronista, economía bimonetaria en la Argentina, somos capitalistas y tenemos que buscar el equilibrio fiscal, se suicida. Entonces, les decía que los peronistas del 83 para el 87 ya eran todos liberales y tenían medallas escondidas en los cajones que le habían dado en Miami. La DEA, el Pentágono, el Departamento de Estado. Y empezamos a tener un peronismo que ya no pertenecía a la renovación cafieradora. Ahora eran liberales, socialdemócratas y capitalistas. El máximo exponente de esto que les cuento es el pobre chabón al que se le quemó el yate, che. El hijo de puta de José Luis Manzano. Ese sorete, ese malnacido que usurpó las banderas del peronismo para ser diputado nacional y abrirse camino hacia una fortuna indigna, inmoral y pornográfica imposible de explicar sin el saqueo de los recursos de la Argentina. Ese hijo de puta fue el presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados. Y en Semana Santa se asomaba al balcón porque decía que quería ser presidente. Con el tiempo se desvaneció en oscuras oficinas, buscando contratos para llevarse todo lo que pudiera de la Argentina. Y hoy vive en Suiza, che. Y se le incendió un yate de 100 millones de euros, que habrá comprado con el sueldo de diputado, seguro. Y que aparte lo cobraban australes en esa época. Entonces, uno pregunta, bueno, che, ¿dónde estamos parados? ¿Qué quedó del peronismo, de la revolución, de las ideas, de la justicia social, del amor por el prójimo, del desafío de la patria grande, de la construcción del sueño, de la representación del ascenso social de clases, de la columna vertebral del movimiento que son sus organizaciones sindicales y gremiales? ¿Qué quedó de todo eso? De repente, el Partido Justicialista, que se lo pueden meter bien en el orto,
ahora es administrado por burócratas. No hay representantes del movimiento obrero. No hay legisladores del movimiento obrero. No tenemos diputados ni senadores que vengan del movimiento obrero. Y en la CGT de Rucci, en la CGT de Lorenzo Miguel y de Saúl Ubaldini, está el gordo reventado de Daer. Entonces es muy difícil que los compañeros trabajadores se sientan identificados con la Confederación General del Trabajo. Es más, en cada recorrida en donde vamos a visitar a los compañeros de los sindicatos, hay efervescencia, bronca y clima de tensión. Porque los trabajadores no soportan más ser vendidos y entregados por un grupo de empresarios gordos que secuestraron el edificio de Azopardo y Brasil. Tal cual está el edificio, podría competir con Perón Perón y hacer un bar temático, porque ahí no hay nada que represente la lucha de los trabajadores ni de las clases sociales más desprotegidas. En ese edificio estuvo el cuerpo de Evita. En ese edificio Perón volvió a la Argentina y habló de los derechos del trabajador y del salario. En ese edificio se llevó adelante la resistencia. Ahora negocian los aportes a las obras sociales. Por eso, hoy tenemos una sociedad que confunde peronistas con traidores. Porque los traidores van a la televisión y dicen que son peronistas. Entonces la gente mira TN y dice, ahí está, un peronista. De repente pasamos de ser los representantes de la clase trabajadora a sindicalizar a los desocupados. Y no solo aceptamos que son desocupados, sino que los estructuralizamos para que siempre sean desocupados, porque es una buena manera de administrar pobres. Entonces te aparecen delincuentes administradores de la pobreza, que no quieren que se abran fábricas, que se dé empleo y que la gente recupere la dignidad del salario. Quieren planes sociales, para que la gente siga sin trabajo, porque el negocio de los sin trabajo es un gran negocio. Claro, cuando nosotros dejamos de representar a los trabajadores y dejamos de representar la posibilidad de abrir fábricas, claro, fábricas del siglo XXI, con inteligencia artificial, con robótica y trabajadores. ¿Vieron que los liberales dicen que no se puede eso? Dicen, no, de ninguna manera. Lo que hay que hacer es echar trabajadores, reemplazarlos por la máquina para que el empresario gane más. Y a que no saben qué dicen nuestros sindicalistas gordos, roñosos como Daer. Bueno, una reforma laboral hay que hacer, ¿no? Y la realidad es que hace un ratito les nombré la Constitución del 49, y la Constitución del 49 es algo tan maravilloso que algún tintorero se la llevó para China y la leyó Xi Jinping. Sí, cómo no. Ah, muy bien. Hermoso. No sé si lo podemos mostrar, a ver. Ahí está. Nueva Constitución está en acá o en otro Perón Perón. En todo. Bueno, gracias por... Muy bien. Extraordinario. Entonces, ahora me voy a sacar una foto con eso. Entonces lo importante es pensar en qué nos equivocamos, en qué curva doblamos mal. Y cómo hacemos entre todos los compañeros para reorganizarnos. Reestructurar al peronismo y hacerle entender a las generaciones más jóvenes que el futuro es el que vio Perón en el 45, o antes, en el 43 con el GO, cuando trajeron la soja, la plantita de la cual viven los hijos de puta de la sociedad rural. Esos hijos de puta oligarcas, traidores a la patria, que se robaron hasta los terrenos de la sociedad rural, que básicamente viven de la plantita peronista que trajo el GO. Pero claro, igual que la plusvalía, el campo no quiere compartir la mayor renta gracias a la tecnología. La tecnología les permite obtener una plusvalía.
En la misma cantidad de horas de trabajo se produce más, pero no reparten con los trabajadores la nueva ganancia que generan las tecnologías. El trabajador sigue cobrando por 8 horas de laburo. Antes generabas 10 quintales, ahora generas 50. Te siguen pagando por las 8 horas de laburo. No hay distribución de la ganancia. Claro, la Constitución del 49 decía 50-50. Mirá si se adelantó Perón. El triunfo económico en el mundo moderno es de China. El capitalismo ha muerto, señores. Escríbanlo en piedra. Y China, a pesar de los esfuerzos liberales por decir que China en realidad es capitalista porque participa del mercado. Yo soy un bruto no muy leído, como decía alguno, pero mientras los medios de producción estén en manos del Estado no hay capitalismo, pelotudo, díganle. Entonces, como en China los medios de producción están en manos del Estado, el capitalismo no está en China. Lo que ha hecho China sí es participar del mercado, generando condiciones asimétricas que los benefician en la competitividad y que los han hecho la primer potencia comercial del mundo. Entonces China es una economía híbrida, mixta, que gobierna los medios de producción y lo decide el buró del Partido Comunista Chino, hacia dónde van. Y adivinen qué, reciben inversiones. No hay ningún capitalista que diga a China no voy a ir a invertir. Al contrario, dicen ¿cuánto gano? Y van igual. Con lo cual queda claro que la Constitución del 49 miraba un desarrollo sustentable de la economía en donde la igualdad de oportunidades y de distribución de la riqueza generaba la expansión demográfica y económica de la Argentina. Más población, más consumo, más exportación. Los liberales, en su mandato criminal de destruir la sociedad, la comunidad organizada y la sociedad de los argentinos, balcanizar y secesionar la Argentina, en eso están, impulsan un discurso en el cual le dicen a la sociedad, la sábana es corta, alguien tiene que quedar destapado. Claro, siempre se tapan ellos. Y siempre queda destapado el laburante. Es una cuestión histórica. Odian a la gente. Son satánicos. Son todo lo que está mal. Son luciferianos. Y en esa cultura del odio le enseñaron a la gente a repetir pelotudeces. Por ejemplo, hay que bajar la inflación. Hace un año y algunos meses antes que este gobierno asumiera, Sergio Massa, que heredó un proceso inflacionario importante, tenía el 88% de la capacidad industrial argentina instalada operativa. 88% de la capacidad instalada funcionando y dando empleo. Yo les preguntaría a todos ustedes, que seguramente se van a acordar y los que no lo pueden estudiar, si ustedes creen que el día que cayó el muro de Berlín sobre las ruinas de la ex Unión Soviética, la prioridad después de la perestroika para Gorbachov, cuando se levantaba a la mañana, era, che, ¿cómo venimos con la inflación? Me parece que no, ¿no? Hay crisis en donde las prioridades son, por supuesto, otras que no son el discurso estúpido capitalista del control de la inflación, porque el hambre no se arregla con inflación cero. De hecho, de la Rúa se fue en helicóptero con inflación cero. Es más, era negativa la inflación. Ni siquiera era cero. Había deflación cuando se fue en helicóptero. Nosotros tenemos un concepto humanista, el peronismo, la doctrina social de la Iglesia, con lo cual para ser peronista, muchachos, es muy fácil. 20 verdades y 10 mandamientos. Con eso sos peronista. El peronómetro existe. El que no cumple con las 20 verdades y los 10 mandamientos, no es peronista. Entonces, es imposible que un peronista diga la pelotudez de que somos capitalistas, bimonetarios y que pertenecemos al occidente anglófilo. Perón fue claro, dos corrientes. El occidente hispánico, el occidente anglosajón, nosotros venimos de la corriente hispánica, desde la antigua Grecia por el Mediterráneo hasta hoy. Así es, tercera posición. Ahora bien, ¿ustedes creen que algo de todo esto que estamos charlando hace un rato
está en la mente del candidato a concejal 3 de Pehuajó? ¿Ustedes creen que el candidato a diputado número 11 está pensando en la doctrina peronista? Hemos creado y criado un ganado al servicio de este sistema de expoliación y de saqueo. Han perdido las utopías, los sueños y las responsabilidades. Cuando cierran el Congreso y nosotros marchamos, atrás de las vallas no hay diputados libertarios. Están los hijos de puta nuestros también. ¿Y saben qué? Cuando termina la marcha, también se cruzan a los despachos del anexo y esperan a que termine la marcha para salir con el auto. O sea que los nuestros también se benefician de los 5 anillos de seguridad de Patricia Bullrich para que ninguno de nuestros compañeros que los empoderó con el voto los pueda alcanzar y reclamarles que no hicieron una mierda para terminar con este gobierno. Que en 1 año y 7 meses nadie firmó el pedido de juicio político que yo presenté en marzo del año pasado. Que nunca se constituyó la comisión de juicio político, con lo cual Milei goza de buena salud sabiendo que ni siquiera está la comisión para tratar los proyectos y perdieron estado parlamentario, porque después de 1 año que no se tratan, caen las presentaciones. Ningún diputado nuestro, 99 tenemos, impidió que se siga sesionando hasta que no se constituya la comisión de juicio político y se trate el juicio político a Javier Milei. Diputados nuestros fueron gaseados, apaleados, escupidos y meados por la policía de Patricia Bullrich. Ni aún así pidieron el juicio político, ni siquiera la ministra. Por eso, compañeros, vamos al Congreso. A patear culos y cabezas de los nuestros. De los nuestros. Porque les vamos a hacer acordar cómo llegaron hasta ahí. A quién le deben sus privilegios y a quién le deben la conducta para la cual fueron elegidos para representarnos. Y a partir de ahí, compañeros, al Congreso vamos a 2 cosas. A terminar con este gobierno y a terminar con este sistema. Juicio político y reforma de la Constitución. Y lo primero que vamos a plantear en la Asamblea Legislativa, el primer día que se constituya el Pleno Constituyente, es, ustedes saben que una vez que se constituye, vale a la redundancia, la Constituyente, todos los poderes del Estado cesan, porque la Asamblea es soberana. Y eso nos permite terminar con esta Constitución y todo lo que representa. El primer día vamos a poner a consideración el cese en funciones de todos los jueces federales y fiscales federales de la Argentina, hasta que no quede ni uno. Y vamos a plantear la desaparición del Poder Judicial de la Nación para que deje de ser un poder del Estado y pase a ser un servicio público. Y claramente, compañeros, cuando rompamos la trampa, cuando se termine la existencia constitucional del Poder Judicial como garante para asfixiar el proceso revolucionario de la política, habremos iniciado la verdadera revolución argentina que anuncia Parravicini. Cuando dice Argentina tendrá su revolución francesa. Y la vamos a tener. Hace unos días, el loco esquizofrénico, tracción a clonazepam, dijo que quería salir con los pies para adelante. Yo les quiero decir algo que por ahí le pido permiso a las damas. Este muchacho no puede salir con los pies para adelante porque para
poder sostener que el miembro viril le llegaba al piso, el pelotudo se cortó las piernas. Con lo cual, queda claro que este muchacho representa nada más que el títere de los titiriteros de esta marioneta, que son los Epstein, que son el señor dueño de Argentina, Aeropuertos Argentina 2000, Eurnequian, que son los Caputo. Por eso, cuando me preguntan cuándo voy a terminar con mi ley, cuando el pueblo de la provincia de Buenos Aires me haga diputado nacional y lo tenga enfrente mío. Y el 1 de marzo del 2026 va a tener que ir con pañales al Congreso porque me va a tener adelante. Y el diputado nuestro que no se pliegue será un traidor a los ojos de todos ustedes y todos los que los votaron. Así que, queridos compañeros, les pido a todos que entiendan que vamos a un proceso electoral difícil, en condiciones en las cuales parece una obviedad que el pueblo de la provincia de Buenos Aires necesita de nuestro triunfo, y nuestro triunfo es patear las puertas del Congreso. Así que le pido a cada uno de ustedes que se multiplique, que sea un difusor, que le expliquen a la gente que hay 2 libros escritos que se llaman Democracia Confederal, porque somos los únicos que tenemos una idea y un proyecto y una propuesta para el pueblo argentino. Porque somos los únicos que les explicamos cómo, cuándo y por qué. Porque somos los únicos que le estamos diciendo a cada compatriota en el último rincón de la Argentina que no venimos con el egocentrismo a decirles tristemente aquella frase de síganme. Le decimos háganse cargo. Le decimos a cada argentino que sea protagonista, a cada estado provincial que surja su caudillo, porque nosotros no vamos a ir a conducir provincias ajenas. Y el presidente debe ser elegido por las provincias. Volvemos al colegio electoral, donde las provincias eligen el presidente. Y en la Confederación no habrá vicepresidente, no hay cargo más pelotudo inútil que ser vicepresidente. Porque cuando las provincias eligen el presidente, si el presidente se muere o las propias provincias lo destituyen, simplemente se elige otro presidente por el mismo mecanismo del colegio electoral de las provincias. Así que los cambios van a ser profundos y radicales, de 180 grados, sin retorno, hacia el futuro de la Argentina confederal, que es volver a la génesis fundacional de la patria. La patria nació confederada y volverá a ser confederada. Les pido a todos, a cada uno, vuelvan a sus casas, a sus trabajos, convencidos de que estamos por el camino correcto, haciendo lo correcto y con la verdad y Dios de nuestro lado. Estamos frente a un enemigo que, les repito, es satánico. Sí, pero más allá de eso, son satánicos en todos los términos, porque Satanás tiene un representante en cada país. No se olviden nunca que la madre de toda la mierda se llama Inglaterra, y que en ese lugar nació la organización del mal y sus estructuras. Así es. Ni siquiera lo dijeron. Quiero que cada uno de ustedes se vaya sabiendo que la patria hay que cuidarla no de un enemigo, sino de todos los enemigos. No hay uno, son muchos. Estamos indefensos y desorganizados. Empecemos a organizarnos para poder volver a tener capacidad de defensa. Con un gobierno de ocupación no necesitan tanques, les alcanza la virome del presidente de turno. Recuperemos la capacidad de administración del Estado para recuperar la soberanía.
porque la soberanía está en el ejercicio del control del poder del Estado. Y lo primero que tenemos que hacer es terminar con ellos, muchachos, pero para siempre. Y eso es con una reforma de la Constitución. Eso es tomando el ejemplo de los que lo hicieron bien. Tenemos que seguir los pasos de la Federación Rusa, que después de las piedras del muro de Berlín, hoy son la primera potencia militar del mundo. Y que no pueden tocarles un centímetro cuadrado de su vasto territorio, porque no tienen capacidad para ir a atacar a un pueblo orgulloso que entregó 25 millones de muertos para terminar con los nazis, que festejan la gran guerra patria, orgullosos de su historia, y que hoy le ponen las condiciones al mundo entero de una rendición incondicional frente a los BRICS. Argentina tiene que ser BRICS. Nuestro socio en América se llama Brasil. Nuestro socio en América se llama México. Nuestro socio en el mundo se llama Rusia, se llama China, se llama India, se llama Pakistán. Nuestro mundo está girando geopolíticamente hacia donde Perón nos advirtió. Ahora nos toca a nosotros, muchachos. Perón ahora sí está muerto. Escribió hasta la analogía. Estamos en la era digital. Nos toca entre todos, porque nadie puede igualar ni el zapato de Perón, escribir la continuidad de la doctrina peronista para que los chicos más jóvenes sepan que nosotros entendemos sus necesidades y vamos a trabajar para que sean felices en la patria en donde nacieron sus abuelos, sus padres, y hoy les toca vivir a ellos. Queremos chicos jóvenes que quieran formar familia, ser padres, conquistar un techo, trabajo y estado de felicidad permanente y sustentable. No queremos nómades ni queremos suicidios a los 40 años. Compañeros, les pido a todos el máximo de sacrificio posible en la organización territorial. En estos días voy a requerir de todos el esfuerzo, una vez que hayamos oficializado listas de iniciar la actividad de campaña territorial. Ustedes saben que voy a ir hasta el último rincón de la provincia de Buenos Aires. Hay que repartir el material. Nosotros no hacemos campaña de eslogans, necesitamos que la gente entienda. Por eso tenemos material abundante de mano para que se distribuya uno por uno a cada bonaerense, donde está el programa para la provincia de Buenos Aires. Obviamente, toda la actividad de campaña en medios, olvídense de los enemigos, vayan a las radios locales, a los diarios digitales, a los streamings, vayan a donde hay alguien con ganas de escuchar y de hablar y de dejarlos hablar y propaguen la Confederación y nuestra boleta electoral. Hagan el esfuerzo porque vale la pena. Hay una Argentina próspera, feliz y soleada por la cual vale la pena pelear. Y les pido a todos que se acuerden, por favor, que le debemos respeto a lo que decimos que somos. Y si decimos que somos patriotas y peronistas, a la sombra de quien tenemos a nuestra espalda y del monstruo más grande del siglo XX, que fue el teniente general Juan Domingo Perón, lo único que podemos hacer es ganar. Hasta la victoria, como dijo algún compañero. Gracias. ¿Te parece si les doy una última convención afuera para que puedan seguir trabajando con el bar? ¿Le decís vos?